soy Florentina Gamarro. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast semanal. Muy bienvenidos a este segundo episodio de la primera trilogía en la que seguimos hablando de los afectos. Si consideramos cuán afectados quedamos por el decir, es porque eso que llamamos afectos están en la envoltura del discurso, pero pueden no estarlo. Y es importante hacer una distinción entre los afectos que se enlazan como efecto del discurso y aquellos que quedan desamarrados a la intemperie del significante, podríamos decir, y que son efecto de lo real. En el marco de la charla que di hace unas semanas para Yancia Psicoanálisis sobre el fenómeno hipocondríaco, decía que hay algo que me llevó nuevamente a la cuestión de la angustia, y quizá por eso es que el tema de los afectos está aquí también enmarañado, porque cuando hablamos de angustia, ese afecto que no engaña, de lo que se trata es precisamente de algo que no puede operar en el desplazamiento significante, ¿sí? Es decir, que no se trata de que pueda promover una dialéctica porque hay allí algo por fuera de lo simbólico. Cuando de certezas se trata, no hay articulación, no hay posibilidad de que algo sea argumentado, ni pensado, ni que se pueda relacionar. Más bien pareciera que lo característico de la angustia es un punto de detención, como decíamos en el episodio anterior. Ese punto de no desplazamiento en el orden significante es un punto que no hace referencia a lo engañoso, podríamos decir, del significante, sino precisamente a una dimensión real. Y digo esto porque en el fenómeno hipocondríaco lo que se puede precisar, a mi entender, es esta diferencia, ¿no? La distinción, podríamos decir, entre la castración del otro y su desaparición. ¿Y a qué hago referencia con esto? En primer lugar, a que hay afectos, y tal vez es el caso de la presentación de cierto tipo de angustias, que indican una especie de sentimiento de reducción del sujeto al objeto. Incluso de cierta destitución, podríamos decir, subjetiva, no al estilo de la que se alcanza al final de un análisis, pero sí sitúa que hay algo que se reduce al todo cuerpo, ¿no? Dicho así, todo junto. Un cuerpo que no es del orden de la imagen. Entonces, si podemos pensar la relación entre la angustia y los modos en que Lacan va a diferenciar el campo de los distintos goces, y si relacionamos esto con los desarrollos del seminario RSI, el seminario 22, en donde esto está planteado en la diferencia entre inhibición, síntoma y angustia, hay algo en el síntoma y en la angustia que excluye el sentido y que respecto de la angustia queda por fuera del sentido, ¿no? Y ese quedar fuera del sentido no impide precisamente que haya una sensación de puro cuerpo. Entonces, pensar en estas diferencias, también respecto del goce, es fundamental para entender, entre otras cosas, la diferencia en las intervenciones. Porque no es lo mismo hacer una intervención que se dirija a lo que Lacan llama el goce del sentido, que otra que se dirija a un real fuera de lo simbólico. Pero esto quiere decir que es importante comprender el alcance de estos conceptos porque tanto el síntoma como la angustia implican este fuera de lo simbólico. En resumen, podemos decirlo del siguiente modo. Todos los goces implican la pérdida de la naturalidad por la marca del significante, ¿sí? Pero no todos están en lo simbólico. O mejor dicho, no todos están fuera de lo simbólico. Esto quiere decir que hay afectaciones que van a quedar por fuera del orden del sentido.
Y es por esto que me resulta sumamente importante que podamos entender el alcance de los afectos en la medida en que ellos nos permiten ubicar el modo en el que el lenguaje afecta a los cuerpos, ¿no? Lacan llama al cuerpo sustancia gozante y agrega que un cuerpo es eso que está hecho para gozar. Habla del goce del cuerpo, en ese valor doble que nos presta el genitivo, ¿sí?, del cuerpo. Por esto mismo me parece importante destacar una diferencia que está bien marcada en Lacan y es precisamente la que se establece entre el goce y la satisfacción pulsional, que muchas veces se darían como sinónimos, ¿no? Este punto es habitual, es muy confundido, porque una cosa es el sujeto que queda afectado por una satisfacción que no puede reconocerla como propia, ¿no? Y el goce en su relación con el significante y viceversa, ¿no? El significante y el goce. Y esto nos sirve para no confundir lecturas, porque mucho se dice sobre el sujeto, sobre su goce, su responsabilidad por su goce, que es necesario entonces producir un pasaje de la queja a la responsabilidad del goce del sujeto, ¿no? Cuestiones que realmente desvirtúan la orientación clínica, más que confusiones teóricas, son complicaciones clínicas las que se van a presentar en ese orden de lectura. Entonces, lo que obedece, digamos, a estas intervenciones, o lo que va a marcar la diferencia en estas intervenciones, en esta línea, es que estamos en medio de un problema que se nos presenta en la clínica a los analistas, ¿no? Porque una cosa es el goce que se ve tocado por el lenguaje, el significante, y que un sujeto se encuentre afectado por los efectos de una satisfacción que el sujeto mismo desconoce, ¿no?, que no le es propia porque no le pertenece. Todo esto nos interesa porque la palabra produce efectos sobre el viviente, ¿no? Por eso los síntomas, por eso las formaciones del inconsciente. Porque la palabra nos cambia el humor, nos afecta de un modo u otro. Y por eso también, y este es un punto que me interesa especialmente destacar, los efectos que nos producen ciertas lecturas, ¿no? Por ejemplo, la poética, porque el afecto puede ser pensado en sus relaciones con el lenguaje, con el cuerpo y con el sujeto, pero estos tres no son lo mismo. Y esto es importante porque cuando nos detenemos en la cuestión del goce y decimos que hay un goce de la lengua, ¿no?, y que esto afecta a los cuerpos, que las marcas de un goce se producen precisamente en eso que llamamos cuerpo, ponemos el acento en la materialidad del lenguaje. Y esto nos introduce en otro problema no menos importante en relación al goce y sus afectaciones, y es que en la medida en que un análisis propone un cierto tratamiento del goce, la finalidad no se trata de acotar, ¿no? La finalidad no es acotarlo, no es reducirlo, de hacer de ese goce un menos, ¿no?, de ponerle un límite al goce, sino de modificar su dirección. Entonces no es solamente un problema inherente a cantidades, otro error muy común, ¿no? ¿Cómo acotarlo? Si se tratara de acotarlo, la pregunta sería entonces ¿en qué nos basamos para medir cuánto es mucho, cuánto es poco? ¿Cuánto sería lo ideal? Recordemos que Lacan comenzó por las pasiones, amor, odio e ignorancia, tomadas del budismo zen y de otras corrientes filosóficas y religiosas. Luego avanzó con las de Spinoza. Y en este punto es muy importante, digamos, situar que los afectos comienzan a ser situados en el registro imaginario. Incluso eso que formuló como conocimiento paranoico, pero de lo que se trata, digamos, es en ese primer momento situar las pasiones del ser.
Y aclaro que son afectos que involucran al ser porque los vamos a diferenciar de otros. Entonces, vamos a destacar nuevamente que los afectos son inseparables del cuerpo. La angustia es un afecto muy especial porque permite esclarecer aquello que es del orden de lo real, pero de lo real fuera de lo simbólico, porque podemos decir que hay un real en lo simbólico, articulado a lo simbólico. Y en este punto es importante entonces situar este recorrido sobre los afectos por la importancia clínica que esto tiene. Entonces, antes de avanzar, también quiero destacar que no han sido pocos los estudios sobre los llamados afectos colectivos, ¿no? Los históricos, los que enlazan la función de un colectivo y que no pasan desapercibidos en los consultorios. Y no quiero dejar de mencionar que hay afectos que despiertan los traumas, los acontecimientos traumáticos que merecen ser entendidos por fuera de toda lógica fantasmática, porque responden a situaciones vividas que no pueden confundirse en absoluto con la trama representacional, justamente por carecer de inscripción. Y digo esto porque me interesa insistir en que no hay tratamiento posible sobre el campo de los afectos sin las consideraciones éticas que esto implica. Para avanzar entonces, quiero hacer mención de dos afectos fácilmente confundibles, o quizás tres, ¿no? La ira, el odio y la cólera. En estos tiempos se hace necesario diferenciar, ¿no?, entre estos tres. En primer lugar, porque el odio lleva a una planificación, ¿no? El odio tiene premeditación, que la ira no tiene. El odio en este sentido se acercaría a la figura del estratega, él o la estratega. En cambio, podemos decir que lo que se pone en juego, ¿no?, en la ira es algo más disruptivo, más invasivo, al modo de un estallido que una vez que explota se disuelve, ¿no?, se esfuma. Esto no quiere decir que no tenga consecuencias, por supuesto, pero las tiene digamos, en un modo distinto del odio. Porque la distinción, digamos, en este sentido, marca precisamente la diferencia respecto del padecimiento subjetivo. El odio guarda cierta animosidad de planificar represalias, por ejemplo. Venganza, incluso. Por su parte, la cólera suele devorar al ser, ¿no? Lacan se refiere a ella diciendo que se produce cuando los clavitos no entran en los agujeritos y se va a referir a ella como una reacción del sujeto a una decepción, ¿no?, al fracaso de esa correlación esperada, dice, ¿no?, entre un orden simbólico y la respuesta de lo real. Mientras que de la ira lo que va a decir es que es precipitación, que ocurre cuando en el plano del otro el significante no juega el juego, ¿no?, que no se está jugando el juego del significante. Entonces, me interesa que pensemos que la cólera puede estar en relación a un real que no anda, aunque el neurótico lo considere un modo de impotencia, ¿no?, y se lo adjudique a otro, incluso caprichosamente. Y en este sentido, la cuestión es que, como analistas, no podemos ser indiferentes a esto, porque la intervención va a tener que orientarse hacia el campo del otro, para que algo de esa impotencia pueda, por ejemplo, pasar al terreno de la imposibilidad, ¿no? La imposibilidad entonces es lo que va a tener relación con lo real. Esto quiere decir introducir algo del orden de la castración allí en juego. Lacan va a decir que el afecto es muy precisamente y siempre, digamos, algo que se connota dentro de cierta posición del sujeto con respecto al ser. Con respecto al ser en la medida en que lo que se le propone en su dimensión fundamental es simbólico. Pero en ocasiones, por el contrario, también constituye en el interior de eso simbólico, ¿no?,
lo que representa una irrupción de lo real. Y en este punto, digamos, ahí es donde va a estar el sesgo más perturbador del afecto. Me interesa entonces que pensemos la diferencia entre afectos que se presentan entre las faltas del otro o bien frente a que el otro mismo sea lo que falte. Porque cuando falta el otro, el sujeto pierde su lugar ahí. En el caso de la cólera, está en juego esto, porque se pone en peligro también el lugar del sujeto, ¿no? Para esto voy a recurrir a un ejemplo que en lo personal me resulta muy ilustrativo y que ya mencioné muchas veces y que lo tomé del testimonio de análisis de Margaret Little con Winnicott, ¿no? Y ella en un momento relata que se lanzó sobre un florero, ¿no? Dice, un florero con lilas blancas. Lo hice trizas, decía, ¿no? Lo pisoteé. Y de pronto cuenta que Winnicott salió de la habitación, ¿no? Y que regresó cuando ya estaba a punto de terminar la sesión. Y entonces Margaret Little dice, me encontró ordenando el revoltijo. Y entonces exclamó, podría suponer que haría eso. El equívoco que se dirige a que la frase haría eso introduce, tiene que ver con el carácter ambiguo de esa intervención, ¿no? Uno podría pensar que ese hacer eso, ¿qué sería? ¿Sería romper el jarrón o sería ordenar ese revoltijo, ¿no? Este ejemplo me parece sumamente claro e ilustrativo para que pensemos en este modo de intervención clínica. Por supuesto, una intervención, uno podría decir que ha tenido efectos y por eso es que tiene el estatuto de ser una intervención. En esto de que Winnicott se retira del consultorio, ¿no? Y regresa al rato, un poco antes de que finalice el horario de la sesión, y le dice esta frase cuando la encuentra a Margaret Little ordenando. Pero lo interesante es eso que se dirigió hacia el jarrón, ¿no? La pregunta sería, ¿eso estaría dirigido al jarrón? ¿O hay algo que allí se nos esclarece respecto de este afecto como característico, ¿no? ¿Hacia dónde se dirigiría el estallido? O bien, en el lugar de qué se rompe el jarrón y no otra cosa. Y cuando digo otra cosa es porque precisamente pareciera que en ese lugar podría quedar el sujeto mismo. Algo sucede que pone a jugar eso que se le hace perder al otro, ¿no? En este caso el analista, pero que podría permitirnos pensar que entre el sujeto y el jarrón podrían intercambiarse los lugares. Esto no es característico de cualquier afecto. Hay entonces, en el campo de los afectos, aquello que pueden tramarse al significante y otros que no. En este sentido podemos decir que el fantasma opera soportando esos afectos, aunque se trata de afectos más o menos penosos, están soportados en el fantasma, y que cuando esto no sucede, no pueden encadenarse, no alcanzan a poder enmarcarse en un enunciado. Entonces, si decimos que el lenguaje es un modo de lucubrar sobre la lengua, tal vez resulte necesario ubicar qué pasa con los afectos que no pasan por el desciframiento inconsciente. Si alguien nos cuenta que se salió de los estribos, que se sacó, expresión muy común para hacer referencia a la exaltación que producen ciertos afectos, ¿no? Y supongamos que nos dice que se peleó fuertemente con alguien, que agredió a otra persona y que luego de ese suceso se sintió mal, se desconoció y no entiende qué fue lo que le pasó.
Tal vez allí, digamos, como analistas, debamos despejar, ¿no?, de qué índole es ese afecto. Y esto nos lo aporta la lectura, porque alguien puede poner el énfasis en el enojo, en la ira, en la bronca, en la cólera, pero lo que importa es el mayor o menor engranaje discursivo que esto tiene. Alguien puede gritar porque dice que se encuentra afectado por un gran enojo, y en el marco de lo que se escucha, un analista poder leer allí que lo que se está poniendo en juego es la soledad, ¿no?, o por lo menos un sentimiento de soledad en juego. Y por ejemplo, esto poder resultar, ¿no?, de la sensación de un otro ausente. Entonces, en este sentido, digamos, me parece que es importante que la lectura nos despeje. Y en este punto no quiero dejar de introducir, como les decía, también otros afectos que tal vez terminemos de articular la próxima. Al menos no quiero dejar de mencionarlos, ¿no? Como, por ejemplo, nos podría dar la pista en el sentido de cierta orientación y tenerlos en cuenta por su especificidad, ¿no? Me refiero a la culpa, la impotencia, la tristeza, el agotamiento, la cobardía. Y me voy a servir de otro gran psicoanalista que nos puede funcionar de brújula, palabra que utilizaba Lacan para referirse también a los afectos. La palabra brújula es una palabra que Lacan utilizó precisamente para hablar de la angustia. Entonces les decía que lo que me gustaría es que pensemos juntos estos otros afectos. De la mano, por ejemplo, de Fernando Ulloa, ¿no?, quien se ocupó de afectaciones no menos importantes y que son aquellas que son efecto del lazo social, de eso que Freud llamó el malestar en la cultura. Me refiero a los afectos como la mortificación, la decepción, en ocasiones abatimiento, ¿no?, ese abatimiento tan propio de estos tiempos en los que vivimos. Él lo llamaba una suerte de idiotismo, producto de no tener ideas claras acerca de lo que nos sucede. Y también habla de uno que me interesa por sobre todas las cosas, que es la pérdida del contentamiento corporal. Y quiero detenerme en esta afectación, porque aquí no vamos a poder renegar de la ética, entendida como eso en lo cual un analista es menos libre, ¿no?, su política. Porque esto hace a la producción cultural. Hoy estamos en un momento de mortificación. Este índice social no queda por fuera de nuestros consultorios. No puede formar parte de la ceguera disfrazada de neutralidad ni abstinencia, ¿no? Se trata de afectos que conducen incluso a cierta resignación. Y me pregunto si estas no serían de algún modo esas neurosis actuales, aquellas neurosis actuales de Freud. Entonces, ante estos modos de afectación, les propongo pensar qué posición la del analista. Y en este punto donde no es posible ceder ante la época, ¿no?, imperativos, destratos, abusos, políticas segregativas, violación de los derechos humanos, en fin, cuestiones que no pueden resultar indiferentes a nuestra función. Hay un concepto al que podemos recurrir, incluso lo hace Lacan en no pocas ocasiones, que es el de resonancia. Porque el lenguaje está ligado a una sonoridad y el aparato solo resuena ante su nota, dice Lacan en el Seminario sobre la Angustia. Si el aparato resuena es porque hay un eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir. Y entonces la idea lacaniana es que para que eso resuene, hay un cuerpo que es sensible a eso. El cuerpo es entonces una caja de resonancia donde el eco de la palabra deja su marca.
Y esas marcas nos afectan mucho más de lo que quieran decir.